Empezamos un nuevo episodio de El Paper de la Semana. El día de hoy vamos a hablar de algo que probablemente te ha pasado en algún momento de tu vida. ¿Te has enfrentado alguna vez a la página en blanco? ¿Pero de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando, Daniel? ¿Una página en blanco? Claro. Cuando empezamos a escribir, a veces estamos bloqueados y tenemos días con una página en blanco. ¿Y cómo la llenamos? Ahí está la cosa. Y para eso tengo un invitado de lujo. Está conmigo el profesor Alfredo Canchanya, especialista en la redacción de textos, y vamos a hablar con él, ahorita vamos a hacer la presentación oficial, de su investigación Estrategias para desarrollar la producción de textos en estudiantes de un Instituto de Educación Superior de Lima, que ha sido publicada en la revista Educa UMCH, Educa UMCH. Y básicamente, para más o menos decirles de qué va esta investigación, vamos a hablar de la brecha de redacción que hay, evidentemente, que el profesor Alfredo lo ha descrito en su investigación, el proceso propiamente de la escritura, la planificación, la textualización y la revisión, y finalmente cómo podemos mejorar la escritura a ti, joven que me estás escuchando, y también en general para cualquier persona que quiera escribir y vencer esa página en blanco. Para presentarlo con todos los honores, Alfredo Canchanya es magíster y apasionado de la investigación en los procesos de alfabetización académica. Es periodista y consultor en contenidos digitales con más de 20 años de experiencia en importantes organizaciones y un desarrollo integral en diversas funciones de comunicación, periodismo y marketing digital, responsable de equipos de trabajo para la generación de contenidos y diferentes plataformas, tanto para medios de comunicación como para diversas empresas e instituciones. Es maestro en educación y docente de periodismo, comunicación y formación básica. Además, especialista en plataformas para cursos virtuales. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido. Daniel, muchas gracias por la invitación a uno de estos primeros programas y un gusto estar aquí para poder conversar sobre el tema de la investigación y también sobre la comunicación escrita. El paper de la semana ha sido tu elegido esta vez. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo nace la idea de esta investigación? Bueno, ya hace algunos años me vengo desempeñando como docente de un curso de comunicación escrita que se dicta en un instituto y que no solamente se dicta a los alumnos de comunicación o de periodismo, sino que es un curso transversal para los estudiantes de facultad de diseño de comunicación, de carreras de gestión, incluso hasta de ingeniería. Y es ahí donde uno, en el marco del desarrollo de la maestría, comienza a pensar, ¿no? En este caso la maestría de educación. ¿Sobre qué puedo yo desarrollar mi tesis en educación? ¿Qué experiencia tengo? Porque muchos compañeros era como que no tenían experiencia, ¿no? Yo sí la tenía en algunas instituciones, pero sobre todo en este instituto, ¿no? En universidades, pero sobre todo en este instituto. Y dije, encuentro una dificultad. Definitivamente hay un problema con la comunicación escrita en los estudiantes en general, no solamente de comunicación o de periodismo, que quizás tengan pues un interés y una habilidad como para poder desarrollar textos escritos. En el caso del alumno que quiere ser profesional en otras carreras, obviamente, el problema es que no tiene necesariamente esa formación en cuanto a la redacción, porque no ha habido pues quizás primero un interés, esto nace desde la formación escolar, y porque segundo, creo que esa formación no ha sido la adecuada, ¿no? Entonces, definiendo esos temas de investigación, opté por precisamente trabajar la tesis sobre la comunicación escrita, el problema de la comunicación escrita en los estudiantes y una propuesta metodológica precisamente para poder
desarrollar este curso de mejor manera. Entonces ahí me das una primera buena idea, que tu tesis se convirtió en paper. Así Después, es. entonces es algo muy interesante para los que nos están escuchando. Las investigaciones de maestría, de doctorado pueden ser papers. Muy bien por ese primer aspecto. Yo cuando leía la investigación pensaba en la página en blanco, que es algo que nosotros siempre nos enfrentamos cuando empezamos a escribir. ¿Cómo vencer la página en blanco? Primero hay que reflexionar, ¿no?, sobre qué queremos escribir. Y uno tiene que definir el tema sobre la base de lo que le gusta. Yo no puedo redactar sobre algo que no me gusta porque probablemente no sepa sobre ese tema. No tengo interés, no he leído. Entonces vamos a redactar, y eso lo aplicamos incluso aquí en la universidad, ¿no?, los alumnos de comunicación escrita también. Vamos a redactar sobre lo que nos gusta. Eso es lo primero. Y entonces, de hecho, que sobre lo que te gusta siempre va a haber un interés. Y sobre lo que te gusta tú has leído, tú has consumido cierto contenido. Y entonces ya el proceso mismo se vuelve un poquito más agradable desde el inicio, ¿no? Porque no es que tengamos que comenzar de algo que es desconocido o que algo que, pues, de hecho no me va a gustar, ¿no? O sea, primer tip, algo que me guste, Sí. 100%. Sí. Que con eso venzo a la página en blanco. Iniciamos, ¿no?, el proceso, claro. Ya, segundo tip, segunda cuestión, ¿qué problemas has visto ya en tu curso? Tú dices el curso aquí de Comunicación Escrita 1 en la carrera de Comunicaciones aquí en USIL. ¿Qué problemas has visto? ¿Qué dificultades tienen tus alumnos para vencer esa página en blanco, por más que tengan un tema que les gusta? Mira, justo lo que conversábamos antes de comenzar, ¿no? Hay una dependencia total de la inteligencia artificial y eso se presenta como un problema, ¿no? Porque si bien pueden tener el tema definido, lo que corresponde ahora es el planteamiento de las ideas, ¿no? Sobre qué va a tratar este texto, cuáles son las ideas principales del texto. Y los alumnos en todas las instituciones, porque este problema ya viene incluso desde la escuela. Los alumnos del colegio están dependiendo de la inteligencia artificial incluso para la elaboración de los textos. Entonces lo que le dicen, lo que le preguntan a la inteligencia artificial es: dame ideas para desarrollar un texto sobre este tema. Y entonces ahí entra el problema, ¿no? ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde está la lectura? ¿Dónde está el conocimiento que tú debes adquirir cada día, cada semana, cada mes, cada año en tu formación profesional? O sea, vemos que es un problema de fondo que viene desde antes de la universidad. ¿No escriben los alumnos porque no leen? ¿Hay una relación directa en tu criterio? ¿Qué piensas sobre eso? Sí, definitivamente, ¿no? O sea, primero es la lectura y luego pasamos a la escritura. Si bien es como que van de la mano, pero yo no puedo escribir si es que no he leído. Porque si no, ¿qué estoy imitando? Es como que saber nadar, saber manejar bicicleta, conducir un auto, ¿no? Tienes que imitar algo, ver un modelo, ¿verdad? Y para escribir, yo también tengo que saber qué es lo que voy a hacer, ¿no? Cómo es que voy a abordar ese texto, si es que previamente no he leído cómo se hace un texto y tampoco sé qué contenido voy a incluir en ese texto. Entonces, a decirle a nuestros alumnos y a las personas que están escuchando este paper de la semana, o sea, obligatorio leer algo, pero ¿qué leer? Vale decirnos como antes, ¿hay que leer hasta Condorito? ¿O hay que ya darle a nuestros alumnos que están escuchando esto un nivel más elevado de lectura? ¿Qué tendría que leer alguien para tener por lo menos una suficiente nivel para escribir algo coherente? Yo creo que lo primero que hay que leer noticias, ¿no? Noticias. Sí. Hay que leer noticias en web, pero sobre todo en el periódico. El periódico está haciendo un esfuerzo por desarrollar textos correctos, más que, y creo que la web. Porque en el caso del periodismo digital hay que reconocer que no hay un control sobre el contenido que sale de manera inmediata, a diferencia del periódico, que obviamente se trabaja un día antes para lo que va a salir hoy, por ejemplo. Y después otro aspecto, más allá de la carrera que tú estés siguiendo, ¿no? Porque obviamente los temas y las lecturas son diferentes, hay que leer literatura. Y es ahí donde, ¿no?, coincidimos también en el dictado de los cursos. Comenzamos a hacer preguntas sobre obras literarias clásicas
y no hay respuesta, ¿no? ¿Quién ha leído esta obra? ¿Quién ha leído esta otra obra? ¿O quién escribió esta otra obra? ¿No? Y de hecho, pues, ¿eso qué te dice? Ya no solamente el problema es no saben redactar, sino no hay conocimiento. Y así muchas veces los alumnos llegan pues a un nivel superior, ¿no? Claro. O sea, viene el problema desde la educación básica. Sí, definitivamente, ¿no? Y frente a este panorama, que sí, comparto, no es todos, seamos honestos, Sí, no. hay algunos alumnos muy bien preparados, hay Sí. otros que sí tienen, digamos, estos problemas que vienen desde la educación básica, pero tú nos planteas la solución. Tú nos dices a través de tu paper, estrategias para desarrollar la producción de textos. ¿Cuáles son esas estrategias, esas recomendaciones? Claro, como decíamos, vamos a primero sensibilizar al estudiante sobre la necesidad de redactar bien, porque la comunicación escrita es muy importante. No importa a qué te dediques, no importa si vayas a ser periodista, incluso hasta si vayas a ser un médico, tienes que desarrollar la comunicación escrita. Eso es importante, ¿no? Para desarrollar correctamente la comunicación escrita, ya hemos dicho, hay que leer, hay que investigar, pero te tiene que gustar. Por eso hablamos de una etapa de sensibilización, ¿no? Vamos a sensibilizar al estudiante. Y una vez que ya el estudiante como que está convencido, ¿no?, de esa necesidad, pasamos ya directamente a la producción del texto. Pero entramos pues en etapas, ¿no? Hay que planificar como siempre, ¿no? ¿Qué necesito yo para redactar? Y esto ponemos el ejemplo a veces de la cocina, ¿no? Ah, mira, me toca cocinar. ¿Qué vas a cocinar? Tal platillo. ¿Qué necesitas? Claro. No es que de frente voy a cocinar y de repente me faltan ingredientes. Claro. Necesitas esos O ingredientes. sea, ahí te corto un ratito para Sí, sí. profundizar. O sea, no es que viene de la inspiración y escribo porque estoy inspirado, No me se iluminaron y escribo. No es se así. puede, no se puede. O sea, hay un proceso de planificación. Ujú. ¿Cómo se planifica? ¿Qué recomendaciones le das a las personas sobre cómo planificar un buen texto? Ahí volvemos al tema, ¿no? ¿Cuál es el tema que has planteado? Y sobre esa base comenzar a leer. Entonces ahí la lectura es clave, ¿no? Pero la lectura ya en esta etapa te lleva a una necesidad de extracción de ideas, ¿no? Ok, este es mi tema, entonces tengo que buscar información que pueda servir, que sea útil, que tenga un valor para el tema que yo voy a desarrollar, y sobre ese tema extraer las ideas, o sobre esas lecturas extraer las ideas, ¿no? Entonces, esa planificación incluye investigación. Definitivamente, definitivamente. Y luego ya con las ideas tú comienzas a hacer una estructura del texto, porque organizas en función de lo que consideres que deba incluirse en tu texto. Claro, todo depende también de la extensión del texto que vayas a trabajar. Creo que un texto de 500, 1000, 2000 palabras, 5000 palabras, obviamente te obligan a definir muy bien cuáles van a ser sus partes, ¿no? A veces les digo un texto corto, porque los alumnos, claro, en esa situación también dicen, ¿por qué tan extenso? ¿No? Es decir, 500 palabras, es mucho para hacerlo en clase incluso. No, pero es demasiado. No es tanto. Es una carilla, más o Es menos. una carilla, Claro, y no. se puede abordar sin ningún problema, ¿no? Pero para eso organizas las ideas, defines una estructura y ya luego pasas a las partes del texto, ¿no? Construyendo, lógicamente, ya en la etapa de redacción, la introducción, que es muy importante, ¿no? Así como la conclusión también, porque las partes del texto, ¿no? Vamos a las partes del texto. Introducción, desarrollo y conclusión, básicamente, independientemente del texto que vayas a hacer, porque básicamente se trabaja el texto expositivo, De acuerdo. principalmente, ¿no? Al menos en el curso de comunicación escrita 1. Pero ya tienes las ideas, ¿no? Y las ideas son parte del desarrollo, son partes del cuerpo. Introducción y conclusión son párrafos que ustedes tienen como estudiantes que construir, pero cumpliendo también la función de cada uno de estos párrafos, Hay ¿no? una diferencia entre aquel estudiante o aquella persona que no hace la planificación
versus a una persona que sí hace? Me refiero a que aquella persona que hace la planificación escribe más rápido, escribe mejor. Sí, hay diferentes casos, ¿no? Porque tal como Profundiza. mencionas, hay alumnos que están más preparados, ¿no? Entonces Claro. tienen esa habilidad de pasar por la planificación de una forma mucho más rápida. Ujú. Yo a veces les digo, no se demoren tanto en definir las ideas, porque si el ejercicio es en clase Claro. y tienes pues una hora, hora y media, se toman la mitad de ese tiempo solamente en planificar y no han escrito nada. Claro. Entonces ahí tú dices, Termina la clase y te dejan la hoja en blanco. claro, ¿no? No terminan el trabajo, no terminan. Y hacen una, o a veces también pues entramos en la producción del texto narrativo, ¿no? A ver, un cuento pequeño. Y toda la parte de la introducción, la presentación de los personajes, termina siendo algo muy extenso y nunca terminaron la historia. Queda ahí en el aire, ¿no? Eso también, sin duda, pues es una falta de planificación. Hay estudiantes que lo pueden abordar mejor y otros pues que de hecho demoran, y definitivamente están los otros que, como hemos señalado, dependen mucho de la IA, ¿no? Yo no los está viendo, porque se nota, pues, ¿no? Están con el celular o con la computadora y están ahí con su ChatGPT o cualquier otra plataforma, ¿no? Entonces tú le dices, ¿y eso? ¿Para qué? ¿No? No debería suceder. ¿Tú crees que hoy por hoy las generaciones, sobre todo más jóvenes, le están dando a estos chats parte de su pensamiento? O sea, ¿se están quedando sin ideas porque todas las ideas se nos las da el chat? Mira, por experiencia, incluso hasta como padre de familia, eso se ve en colegios nacionales, colegios particulares tú dices, de un alto nivel que cobran caro, ¿no? Hay páginas en las cuales te dan hasta los ejercicios de matemáticas resueltos, tú le puedes consultar, ¿no? Y el celular te toma la foto de un ejercicio de matemáticas y te puede dar una respuesta que ya recoge de internet o de alguna inteligencia artificial, ¿no? Entonces sí creo que hay una dependencia de la inteligencia artificial, incluso hasta de la primaria. Ya no es un tema solo de secundaria, ojo. Hay páginas en las que dice, resuélveme este ejercicio de matemática, ¿no? 2 más 2. 2 más 2, 4. Ok, y todavía le ponen para hoy, urgente. Y tú dices, bueno, o sea, realmente es porque no sabe o porque ya hay una dependencia total de ese tema, ¿no? También en la producción de textos, o sea, porque ya en secundaria se les pide a los alumnos que desarrollen ensayos, ¿no? Claro. 5.000 palabras en diferentes colegios, particulares sobre todo, ¿no? Por lo que yo he visto, experiencia propia. Y los alumnos, yo te aseguro que son pocos, no hay control, ojo, son muy pocos los que hacen el texto de cero. La mayor parte lo pide a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial te va a dar el texto completo. Claro. En 2 minutos. Completo, Claro. tal cual. Ahora, el problema viene en la escuela. El docente de repente ni se da cuenta de eso, ¿no? Y entonces sigue el problema, ¿no? El círculo vicioso, estamos ahí porque no hay una forma de que el alumno reflexione, ¿no? Esto te está llevando a que tú no pienses, no investigues y no tengas conocimiento. Y sales del colegio y te preguntan cosas y no sabes. O terminas la universidad, entras a trabajar y pasa lo mismo. Te preguntan sobre diferentes temas y no sabes, porque no has leído, porque no has investigado, ¿no? Ese es el asunto. Y antes de pasar a la última etapa que es la revisión, me detengo en lo que acabas de decir. Eso que me acabas de comentar, que tiene que ver con cultura, con conocimiento, con pensamiento crítico, desarrollado desde la casa, en una carrera como la nuestra, que es comunicaciones, frente al periodista que está frente a cámaras, frente al publicista que va a hacer un spot que intenta hacer generar consumo, etcétera. ¿Qué tan importante es que escriba? Porque habíamos dicho previo a salir salir en la grabación del programa que escribir es transversal a todo. Sí.
Entonces, si uno no escribe, ¿frente a qué problemas a futuro se va a enfrentar? Pero es que si no sabes escribir en el ámbito de las comunicaciones no vas a tener éxito. Porque a la primera se van a dar cuenta. Imagínate, yo considero, yo he trabajado años en redacciones digitales. Y lo primero que le tienes que tomar a un candidato es una prueba de redacción de temas periodísticos. Y si no saben redactar, inmediatamente te vas a dar cuenta. Entonces ya ni siquiera lo contratas. Claro. O sea, no es que entró, pero ¿por qué entró? Si no sabe redactar. Es algo que vaya, pues, como mencionas, ¿no? Publicidad, audiovisual, que de frente no hay que redactar, pero llega el momento en que sí tienes que redactar y te das cuenta pues, que no domina. O sea, en nuestra carrera, el publicista redacta, el comunicador audiovisual redacta, Sí. el comunicador corporativo también, y el digital, ni qué decir, ¿no? Porque permanentemente hay diversas alternativas de copies que se llaman ahora y que se colocan en las redes sociales. Y es cierto lo que tú dices, no hay un control. O sea, vemos que hay rigurosidad en los diarios impresos, no hay errores ortográficos casi, pero claro, en la web del mismo diario tú encuentras cantidad de errores. Entonces todo parte porque no hay el punto número 3 de tu estrategia, la revisión. La revisión. ¿Qué tan importante es revisar un texto? Es fundamental, ¿no? Primero porque tú tienes que comprobar si el texto cumple con la intención comunicativa que tú tienes, ¿no? Si yo escribo un texto, es porque tengo un propósito. Algo quiero decir en mi texto. Y si tú al final lo revisas y te das cuenta que ese texto cumple con tu propósito, vas a estar contento. Pero si tú te das cuenta que no es lo que querías, pues ahí tienes todavía seguro la oportunidad de corregir, ¿no? Eso. Y luego hay que ver los aspectos de coherencia y cohesión. Claro. Ya entramos en el tema gramatical, que termina siendo también un problema, ¿no? Comentábamos al inicio, ¿qué pasa si tenemos que escribir a mano? Ya no con dispositivos como el celular o como la computadora, ¿no? Es ahí donde incluso pueden surgir muchos más errores ortográficos y gramaticales, que si dependemos, pues obviamente termina siendo algo muy valioso, un procesador de texto, ¿no? Entonces, sí se necesita dominar los temas de gramática, darle coherencia al texto desde el lado, primero, del planteamiento de las oraciones y de los párrafos, porque eso también se tiene que construir correctamente, y que las ideas tengan sentido, ¿no? Es como, a veces le pongo el ejemplo, vamos a tejer, ¿no? Hay que tejer, y tejer implica seguir puntos. No te puede salir este producto que tú estás tejiendo de una forma que no es la adecuada, ¿no? Claro. Conectores, comas, puntos y comas. Tienes que corregir, sin duda, ¿no? En la medida que tengas tiempo para hacerlo. Y les digo, por ejemplo, el del ejercicio. No agotemos todo en la planificación, el planteamiento de ideas, porque después estamos corriendo en la redacción y ya no revisamos el texto. Entonces presentas algo con errores. Y ahí viene el tema de la ortografía, porque ya coherencia, cohesión, como tú dices, que tenga sentido, que definitivamente estemos utilizando conjunciones, conectores adecuados. Pero también hay errores que el mismo Word no te corrige, claro, no lo detecta. Y que son ortográficos. Es de la lectura misma. Tildación de palabras, el uso de los signos de puntuación, hasta ya en detalles de confusión de algunas consonantes, ¿no? Y eso es, como tú dices, tengo que leer mi texto. La revisión, muy importante. Si yo no lo reviso, ¿qué termino presentando? Claro. Yo creo que está bien, pero si ni siquiera lo revisé, entonces no puedo creer que está bien, porque cualquier texto puede tener errores, así sean mínimos. Para eso existe pues la revisión, sin duda. ¿Y recomiendas que una vez que ya yo revisé mi texto, pero a veces yo estoy muy metido en mi texto, necesito que alguien más lo lea? Bueno, ¿lo puedo compartir a un amigo, a un colega para que lo lea? Esa recomendación es algo que siempre se menciona, ¿no? De preferencia,
que el texto pueda ser revisado por otra persona que pueda tener quizás hasta un poco más de conocimiento sobre el tema y sobre el proceso de redacción, para que te diga, a ver qué tal está o qué se puede corregir, Mejorar, claro. qué se puede mejorar. Sí, sin duda. Es muy importante. Entonces, para sintetizar, planificar, ¿no? Importante. Sí, importante. Escribir el texto, textualizar y finalmente revisar. Esas son, digamos, las tres grandes propuestas de tu investigación, que nos pone al descubierto unas cuestiones de fondo que vienen desde casa, desde el colegio, y ahora nosotros lo notamos en la universidad, sobre todo en una carrera como es comunicaciones, y tú en tu experiencia más allá, ¿no? Porque has ido a otras áreas del conocimiento. En ese sentido, voy un poco al área de lo convencional, ¿no? De la calle. Todo el día estamos pegados a esta aplicación WhatsApp. ¿Y te has fijado cómo se escribe en WhatsApp? Sí. No utilizamos ortografía, ni gramática, ni nada. Entonces, ¿tú crees que escribir así todos los días, prácticamente en todo momento, daña nuestra correcta escritura formal, digamos? Sin duda, sin duda. ¿No? Porque justo en la clase también hablamos, ¿no? La comunicación informal. Pero eso ustedes lo dominan muy bien. Ustedes son expertos. Con emojis, con stickers incluso. Podemos intercambiar stickers si gustan, ¿no? Pero eso no tenemos que verlo nosotros en clase. No debe pasar esa comunicación informal, esas características de la comunicación informal, a la comunicación formal. Claro. Tienes que borrar todo eso. Ahora, ¿que te hace daño? Sí, porque te acostumbra pues a un tipo de lenguaje que cuando quieres escribir formalmente no... por ahí que cometes errores, ¿no? O los estás trasladando y no te das cuenta, ¿no? Yo les presento a los alumnos a veces mensajes de otros estudiantes de otras instituciones como ejemplos, ¿no? Miren cómo me han mandado un mensaje. ¿Cuántos errores hay acá? Les digo. Y hay como 50 errores, claro. Y ellos tienen que identificar los errores, ¿no? Termina siendo un momento muy gracioso, pero es una realidad que lamentablemente pues ocurre, ¿no? Y escribir así en WhatsApp de alguna forma también contribuye a que escribamos mal en una redacción formal, por lo menos universitaria, básica, porque lo que tú haces son textos narrativos desde los primeros semestres, ¿no? Tú te enfrentas al alumno, tú prácticamente recibes al alumno en la universidad. Sí. Entonces sí. El WhatsApp es una herramienta que muy buena seguramente para la comunicación, pero para la redacción de textos no está siendo tan buena. No creo que sea por el propio WhatsApp, sino por la forma en que nosotros escribimos. No tenemos un esfuerzo por escribir bien en WhatsApp. Pero mira, yo creo que viene también del problema cómo se habla. Claro, la jerga. La jerga, o sea, primero cómo se habla y eso se traslada a la escritura informal. Claro. Entonces ya hay una costumbre. Cuando tienes que hablar formalmente en clase, el alumno hace el esfuerzo de no cometer errores, pero ya en la escritura se le hace un poco más difícil, ¿no? Sin duda. Entonces es algo que le decimos siempre, ¿no? Una cosa es la comunicación informal, déjenla de lado, porque lo que queremos son textos formales, sin esas expresiones, ¿no? Salvo que sea un texto narrativo que te puede dar ciertas licencias, ¿no? Claro, vamos a hacer una historia, un cuento, quizás, pero ya cuando... lógicamente tienes que hacer tareas que son textos expositivos o argumentativos, eso definitivamente no corresponde, ¿no? Piensa en que un día vas a hacer una tesis. Claro, y que ya es la redacción formal científica. Y no es la tesis, al ChatGPT, hazme una tesis. Eso no puede pasar, ¿verdad? Sino que eso tiene que ser una producción completamente tuya, definitivamente. Tú en tu investigación haces una propuesta, ¿no? Que es básicamente lo que hemos estado conversando. ¿Esta propuesta la has aplicado o la aplicas en tus cursos? Sí, definitivamente, ¿no? ¿Y qué cambios has visto? ¿Para bien? Espero que para bien, ¿no? Lo que mencionábamos hace un momento, que la primera etapa tiene que ver con convencer al estudiante, ¿no? De que es importante redactar correctamente, porque eso te va a servir.
independientemente de lo que tú estés estudiando. Yo en este instituto, por ejemplo, puedo recibir en un salón, y es algo interesante, ¿no? Alumnos que estudien comunicación, como que hay alumnos que están estudiando administración hotelera y otros estudian computación. No tienen nada en común. Pero mira cómo te va a servir la comunicación escrita. Claro, es transversal. Entonces hay que sensibilizar al estudiante, ¿no? Sobre la importancia de la redacción. Y luego aplicas efectivamente las demás etapas que estamos considerando, ¿no? Sin duda. La idea es que el alumno se sienta cómodo y diga, al final del ciclo, esto me ha servido. Claro. Estoy redactando mejor. Yo pensaba que estaba haciendo algo bien, pero después me di cuenta que no. Y eso se nota en mis textos. Piensa en el ámbito laboral, pero también piensa que, como tú mencionas, son cursos básicos, prácticamente de los primeros ciclos. Que esto te ayuda en la producción de todas las actividades académicas que tú tienes que desarrollar, de que de repente a mí ya no me vas a ver. Porque yo no voy a ser tu profesor quizás de otro curso, más adelante. Claro, o sea, tu curso que está en los primeros semestres es el paso inicial para que escriban bien en los demás cursos. En lo demás. Claro. Y ensayos, críticas, notas informativas para los que van para periodismo, planes de marketing, planes de comunicación, todo. Entonces, es básico. Es básico, ¿no? Y les digo, ¿no? Mira, probablemente yo no te vaya a enseñar más adelante. Terminamos el ciclo y tú tienes que reflexionar. ¿Te sirvió el curso? ¿Qué aprendiste? Ah, bueno, sí aprendí, ¿no? Y los alumnos sí se nota que se van contentos. Mejoraron. Para cerrar esta interesante conversación, siempre dejamos un consejo del especialista a nuestra audiencia. ¿Qué consejo les darías a las personas que quieren producir textos? ¿Cuál sería el primer paso o qué consejo en general le podrías dar? Sí, primero hay que agarrarle el gusto a la escritura, ¿no? Si yo no tengo ese deseo, esa intención de escribir, entonces no lo voy a hacer bien. Para eso necesitamos leer, ¿verdad? Porque hay variedad de textos, ¿no? Tipos de textos. Tú puedes escribir efectivamente ensayos, puedes hacer cuentos, puedes escribir poesía, ¿no? Y esa es una práctica que yo no sé si está sucediendo ahora, pero al menos nosotros que somos ya un poco mayores, en el colegio lo hemos practicado, ¿no? Y terminábamos con un gusto no solamente por la lectura, sino también por la escritura. Entonces el consejo es, sin duda, leer, ¿no? Hay que leer bastante y con eso tú también te vas a dar cuenta que poco a poco te vas a agarrar un poco más de ganas a la escritura, ¿no? Y te va a servir de modelo también lo que tú leas. Ahí está el consejo, ¿no? Lee y con eso ya le agarras el gusto a la escritura y definitivamente hay que reflexionar sobre el valor de la escritura, ¿no? Que te va a servir para siempre. Te digo, a los alumnos les digo, terminamos el curso y de ahí quizás con sinceridad no nos volvamos a ver. ¿Y qué va a pasar acá 20, 30 años? Tienes que continuar con ese proceso. La comunicación es hasta que uno se muere. Es porque es una facultad del ser humano. En la comunicación escrita no es algo que tú vayas a dejar de lado nunca. Hasta que te jubiles. Y para eso falta muchísimo, ¿verdad? Entonces por eso tienes que practicar y practicar. Ahora, lee, ya, le agarras el gusto a la lectura. Lees, escribes, practica la redacción. Por eso yo, en el departamento de la propuesta y en clase también aquí en la universidad, les pido prácticamente todas las semanas producción de textos. Porque ahí viene la práctica, ¿no? Para poder corregir. Muchísimas gracias, Alfredo, por tu presencia aquí en el paper de la semana. Ya sabes, lee, escribe, practica y de yapa busca un referente, alguien que te guste para poder imitar. Gracias por tu sintonía, muchísimas gracias por estar ahí siempre
con nosotros en el paper de la semana, una interesantísima investigación del profesor Alfredo, que espero que te sirva para que mejores tus textos. Hasta la próxima emisión.